que habría que ver sobre este asunto del capítulo 3 es lo que el hombre perdió. Nosotros podemos decir que el hombre tiene básicamente dos etapas que están divididas por el pecado. Una cosa es el hombre antes del pecado y otra cosa es el hombre después del pecado. El pecado genera un cambio en lo que Dios quiso en su plan primero y que le dio al hombre desde el comienzo. Este pecado genera un rompimiento y una división. Esto era el hombre antes y esto es el hombre después. Antes del pecado, Dios le había dado unos dones que se llaman preternaturales al hombre. Yo se los voy a esbozar. Ustedes en este libro los encuentran en la página 533. La explicación comienza un poquito antes, en la reflexión sobre los dones sobrenaturales del hombre, que está en la página 515. Esta reflexión específicamente está en la página 533. Esto es un asunto de teología basada en la Biblia. Entonces, el hombre, sabemos, por lo que ya les expliqué, que ha quedado herida su naturaleza y oscurecida su conciencia por el pecado. A nosotros nos inclina el pecado hacia el mal y la herramienta, digamos, que queda puesta en la naturaleza humana, que no la experimentábamos antes del pecado, es lo que se llama concupiscencia, y lo que nos originó experimentar la concupiscencia fue llenarnos de nosotros mismos, llenarnos de soberbia ante Dios, llenarnos de autosuficiencia ante Dios, pensar, sentir y decidir que podemos elegir nuestra historia sin Dios, y eso fue lo que nos originó el pecado y lo que nos sigue llevando al pecado, y la herida profunda de nuestra naturaleza está manifestada en una experiencia común para todos nosotros, que es la concupiscencia. Entonces, vamos a mirar esos dones preternaturales del hombre para podernos acercar ya a la lectura del capítulo 3, como la veníamos haciendo. Yo creo que esto ya no lo había explicado a ustedes. Ya lo habíamos con los sacramentos, creo. Pero con los sacramentos, ¿no? En la clase de Biblia. No. Creo que sí. Ajá. Entonces, esto es solamente un recordatorio que llevábamos en clase como que unos 4 o 5 meses. Desde diciembre. Desde diciembre, listo. Entonces, el primer don preternatural es que no había concupiscencia. No había concupiscencia, el hombre no tenía esa inclinación específica, esa vehemencia de ese deseo, ese impulso, esa pulsión, esa cosa que lo lleva a satisfacerse, tanto en los sentidos como en la carne, como en otra cosa que pueda ser un conocimiento espiritual. Eso el hombre no lo tenía, no experimentaba eso y no lo vivía de una forma tan específica como nosotros lo tenemos hoy día. No experimentaba la muerte en este mundo como nosotros la experimentamos. Algunos tratados llaman a esa experiencia distinta de la muerte inmortalidad. El hombre no estaba hecho para morir en este mundo como morimos nosotros ahora. La muerte es la paga del pecado. Y existía además una cosa que se llama ciencia infusa o impasibilidad, y está referido al conocimiento directo
conocimiento directo de Dios manifestado en el libro del Génesis como esa relación directa del hombre con Dios y el conocimiento de todo el mundo sin necesidad del ejercicio exclusivo del esfuerzo para poder encontrar el conocimiento. Todo esto es lo que ya habíamos visto nosotros como dones preternaturales y que nos abren a nosotros la posibilidad de mirar el texto de la caída desde una sana antropología y desde una claridad de qué era el hombre antes y cómo era el hombre antes del pecado. Para ponerlo claro, la tentación fundamental radica en lograr que el hombre, por la ibris, se incline a la concupiscencia. Eso es básicamente lo que logra la serpiente. Ahora, esas cosas que les estoy diciendo hacen parte de la reflexión de la iglesia. Cuando leamos ahora el libro del Génesis, va a ser pues muy sencillo entenderlo así, pero cualquier otra persona que no haya mirado esto, pues lo que ve es que, y de ahí es donde vienen los chistes y las cosas esas medio tontas, de que la mujer es la culpable del pecado, y la manzana, y las otras cosas de esas. Me acuerdo que uno de ustedes me dijo que en la... Serafín. El serafín, pues el serafín es un... Serafín es un caramelo escaso. Nos dijo pues que era una manzana, que él había visto en un librito de la hija de la manzana. Muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto, la estructura del relato del pecado en el capítulo 3, a ver si podemos, hoy llega hasta el capítulo 4, está basado en la tentación, la caída y las consecuencias de la caída. Las consecuencias para el primer hombre y para la primera mujer, que no se llaman Adán y Eva, sino hasta este momento particular de la caída. ¿Listo? De aquí para acá se llaman Adán y Eva, de aquí para allá hombre y mujer. ¿Cuál es la tentación fundamental que el demonio le plantea a la mujer y al hombre? La tentación fundamental está basada en que Dios no quiere que sean como Él. No quiere que ellos sean como Él. El hombre le plantea, el demonio le plantea a la mujer, que es con la que tiene el diálogo al comienzo, una pregunta. La pregunta de eso ya hemos hablado en la otra clase. Una pregunta que es mentira. Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. ¿Cierto? En realidad, lo que el demonio quería llegar con la tentación es que Dios no quiere que ellos sean como Él. Es decir, plantear una división entre el Creador y la criatura. Que haya una ruptura entre el Creador y la criatura, y que la criatura, como se lo expliqué en el domingo pasado en la misa, desconfíe de su Creador. Es decir, Dios le ha dicho al hombre que le ha dado todo, pero el demonio le dice al hombre: Dios no te ha dado todo, se ha quedado con lo mejor porque no quiere compartirlo contigo. Dios no quiere compartir contigo lo más grande y lo mejor, que es que tú puedas ser como Él. Y al decirle eso, crea la ruptura y hace que en el hombre crezca lo que llamamos nosotros, esa expresión en hebreo, ibris, el deseo del hombre de llenarse a sí mismo, de ser él mismo más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Cuando esto sucede, cuando sucede esta ruptura, entonces el hombre decide pecar.
El pecado es básicamente estas tres cositas. Desconfianza hacia Dios, autosuficiencia del hombre y rebelión del hombre hacia Dios. Cuando el hombre desconfía de Dios y se llena de sí mismo, esta autosuficiencia del hombre, lo que nosotros llamamos ibris, cuando el hombre se llena de sí mismo, se rebela contra Dios. Esa rebelión del hombre contra Dios lo lleva a desobedecer. El hombre se llena de sí mismo, desconfía de Dios y se rebela contra él y le desobedece. Dios le había dado una sola norma. Esa norma era no tocar ese árbol. No existe un papá que no le ponga norma a sus hijos, no existe una sociedad de una vida humana sin reglas, no existe un ser humano a sus anchas con una libertad absoluta y sin limitaciones, existe un ser humano con limitaciones desde luego con límites por la existencia de los demás, pero el hombre se llena de sí mismo por esa desconfianza hacia Dios y se rebela contra él. Eso es lo que logra hacer el demonio en la tentación. No solamente en la tentación de los primeros padres, sino en la tentación de todos. La tentación de ustedes, las tentaciones mías, en las que nosotros caemos, esas tentaciones nos llevan a desobedecer lo que Dios quiere para nosotros. Dios en realidad le había dado todo al hombre, excepto una cosa. Y entonces el hombre pierde todo por esa sola cosa. Hay un padre, Juan Jaime Escobar, que narra una cosa muy graciosa, y es para narrar esto del pecado. Resulta que viene en el tren un grupo de trabajadores, después de haber trabajado un montón de tiempo lejos de la casa, con el cheque para la casa. Y entonces uno de ellos le dice al otro que ese cheque no es todo lo que le debían haber pagado. Y entonces le dice, sí, eso es por lo que me pagaron. Y me dijo, no, vea que a Sutanito le pagaron más, a usted le pagaron menos, esa plata no es la plata que usted merece. Y entonces en el reto del uno al otro, el tipo cogió el cheque y lo rompió para demostrar que no era de él y se quedó sin la paga. ¿Cierto? Eso es básicamente lo que sucedió con la caída. El hombre lo tenía todo, menos una cosa. Y por esa cosa menos lo destruyó todo. Y esa es la consecuencia del pecado. Y esa consecuencia del pecado redundó en todos los otros hombres. Ustedes y yo padecemos, sufrimos y experimentamos las consecuencias de esta desobediencia y experimentamos la concupiscencia y vivimos y experimentamos sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias básicas de esta primera desobediencia? Que los frutos del suelo se consiguen con esfuerzo, son fruto del esfuerzo. La tierra hay que labrarla, la tierra hay que cultivarla, la tierra hay que luchar con ella para poder adquirir los frutos del suelo. Las consecuencias del pecado están en el dolor al tener los hijos, en la mujer, y que hay un sometimiento de la mujer y una apetencia de la mujer hacia el hombre y viceversa.
Eso es una apetencia. Listo. Y junto con esto está que los expulsan del jardín. Y dice el libro de Génesis que se pone un querubín con una espada de fuego para evitar que los hombres vuelvan al jardín. Este es básicamente el resumen de lo que nosotros tenemos en el capítulo 3. Vamos a mirar el capítulo 3 así rápidamente, los 3 puntos fundamentales. Lo primero, la tentación. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirás. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Este es el fundamento de la tentación. Que se rompa la unidad del Creador y la criatura. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que al comienzo, antes de la tentación, había una plena comunión. A mí me encanta que nos escribe eso. Es aquel que... había una plena comunión de Dios con el hombre y del hombre con el mundo. Y del hombre consigo mismo. Esa plena comunión de Dios con el hombre, del hombre con el mundo y del hombre consigo mismo es una plena comunión que queda rota por las consecuencias del pecado. Entonces, ¿dónde se crea la desconfianza? Cuando la serpiente le dice eso a aquella mujer, aparece la concupiscencia. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, ahí están las 3 concupiscencias, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo unas hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Dice la Biblia de Jerusalén en la parte de abajo, en las notas, versículo 3, capítulo 7. Lo que el hombre y la mujer perciben como novedad es en realidad una experiencia turbadora. En la conciencia de su desnudez habría ya una manifestación del desajuste introducido por el pecado en la armonía y el orden de la creación. La expresión del libro del Génesis, donde dice que el hombre y la mujer se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, habla de esta ruptura. Esa expresión habla de la expresión, cuando se siembra la concupiscencia, la expresión de la desnudez implica la consecuencia, la ruptura como consecuencia de haber realizado el pecado. Esa ruptura implica que ya la relación con Dios no es igual. Por eso se tienen que cubrir, porque el otro está desnudo, porque no puede ver mi desnudez, ya hay ruptura con el otro. Y entonces al romperse la ruptura del hombre con Dios y con el otro, hay una ruptura del hombre consigo mismo. Esa ruptura está manifestada en una de las cosas más sagradas para los judíos. Para los judíos, una de las ofensas más grandes, una de las vergüenzas más grandes, una de las cosas más horribles que le podían pasar en la cultura judía era que el otro viera su desnudez. Muchas veces, incluso las mujeres, teniendo relaciones con sus maridos en la cultura judía, procuraban no ver la desnudez del otro. Ver al otro desnudo es una de las cosas más horribles que puede pasar. Recuerden lo que le pasó a Noé después del diluvio.
si ustedes no lo recuerdan, pues ya después veremos el diluvio, que después del diluvio el hombre se emborrachó y lo vieron desnudo, lo vio su hija desnuda y maldijo a los hijos por eso. Porque lo peor que puede pasar en la cultura de los judíos es ver la desnudez del otro o que le vean a uno desnudo. Por eso, aunque para mucha gente simple y llanamente es lo que tiene que ver con lo sexual, no es eso. Es que para los judíos lo peor que puede pasar es ver la desnudez del otro. Entonces significan, el punto de quiebre de lo que hace el pecado lo significan de esa manera. A Jesús, para que fuera la humillación máxima y para que hubiera una humillación total, como a todos los otros crucificados, no lo crucificaron con ese pañito que le ponen en la imagen de los Cristos. Tienen a Jesús pues con sus genitales tapados. Jesús lo crucificaron desnudo, porque es lo peor que le pueden hacer a un judío. A Jesús lo crucificaron desnudo, él estaba desnudo en la cruz. Es la peor humillación, lo peor. Entonces, cuando uno va conociendo la cultura judía, y por eso lo estoy explicando, se da cuenta que la Biblia diga que se dieron cuenta que estaban desnudos no es simplemente un detalle pues, anecdótico, que a veces los pintores, cuando pintan algo de Adán o de Eva, los pintan con unas cositas ahí, pues muy bonitas. No, es que estuvieran desnudos en la mentalidad judía, que se dieran cuenta de eso, significaba la ruptura que el pecado ya había realizado. Y para un judío lo peor es eso. Y ustedes se van a dar cuenta en la Biblia, cada vez que se relata o se habla de que una persona vio desnuda a la otra o algo así, hablan de una cosa muy importante. La desnudez para los judíos es muy importante. Entonces, ¿cómo se da la ruptura? ¿Cómo se da la ruptura con Dios manifestada aquí? Que ellos se le esconden a Dios. Entonces, comieron y hicieron los señores con la higuera. Vamos en el capítulo 3, versículo 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. Y eso es la manifestación de la ruptura consigo mismo y con los otros. Está en que ellos se tapan su desnudez. Y la ruptura de la relación con Dios está en que se ocultan de Él. Dios, en los otros relatos, cuando habla con el hombre cara a cara. El hombre no se esconde de la presencia de Dios, pero en el momento específico que estamos leyendo, es el momento donde se manifiesta la ruptura hecha por el pecado. Entonces ellos se ocultan el uno del otro, tapando su desnudez, y se le ocultan a Dios. Muy bien. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjense que esto es un antropomorfismo. Dios está caminando por el jardín y el hombre está oculto. Dios,